Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Puedes consumir exactamente los mismos alimentos, realizar exactamente los mismos ejercicios y de un momento a otro, sin ninguna advertencia, la grasa en el abdomen sigue apareciendo. Eso es la menopausia. La impactante realidad es que provoca que la grasa se traslade desde las caderas y los muslos hacia el abdomen, donde resulta mucho más difícil eliminarla y mucho más peligroso conservarla. Sin embargo, casi nadie te explica cómo detener ese proceso. Por eso, hoy te presento un análisis completo, etapa por etapa desde la perimenopausia hasta la menopausia y la posmenopausia. De esta manera, sin importar en qué punto de este proceso te encuentres, tendrás los pasos precisos que necesitas para combatir esa grasa abdominal no deseada y potencialmente mortal. Comencemos con el cuadro general. Perimenopausia. Los niveles de estrógeno suben, los niveles de progesterona suben y luego ambos comienzan a descender. Esto varía según la edad, no existe una edad fija. Lamentablemente está ocurriendo cada vez a edades más tempranas, pero en términos generales, en mujeres de entre 20 y 30 años, estos niveles se encuentran en su punto más alto. Luego empiezan a bajar. Cuando ingresas a la fase perimenopáusica, esas hormonas comienzan a descender. Hoy te mostraré cómo atenuar esa caída de la progesterona y luego llegamos a la fase de los sofocos. Esta incluye aumento de peso, irritabilidad, inestabilidad emocional, cambios de humor, insomnio y sudores nocturnos. Después llegas a la fase de los sofocos y los sudores nocturnos. Cuando estás en plena menopausia, la grasa abdominal está presente, no se mueve, permanece atascada, particularmente en la zona del abdomen. Y luego, en la posmenopausia, la densidad ósea se convierte en una preocupación importante. Estas etapas no son sencillas, pueden incrementar los riesgos de cáncer, enfermedades cardíacas y problemas arteriales. Así que comencemos con esta primera fase, ¿de acuerdo? La perimenopausia. Esta es la etapa que antecede a la menopausia, y la gran mayoría de las mujeres ni siquiera se percata de que la está atravesando hasta que su cuerpo empieza a transformarse y a enviarle señales a las que no están acostumbradas. En promedio, la menopausia ocurre alrededor de los 51 años, pero la transición puede iniciarse mucho antes. Lo más frecuente es que comience a principios de los 40, en algunos casos incluso a finales de los 30. Puede extenderse entre 7 y 10 años. Es como una montaña rusa. Durante ese tiempo, las hormonas no solo van disminuyendo de manera gradual, sino que suben y bajan de forma impredecible. Y es entonces cuando comienzan los primeros cambios importantes en el peso. Esta es también la etapa en la que la grasa abdominal suele empezar a hacerse notar. Los estudios indican que las mujeres ganan en promedio de 3 a 5 libras por año durante la perimenopausia, así que si te encuentras en este rango de edad, queremos abordar esto directamente hoy. A veces los aumentos son repentinos, de 5 a 10 libras de una sola vez, y lo más frustrante es que frecuentemente ocurre sin ningún cambio en la alimentación ni en la rutina de ejercicio. Puedes estar haciendo exactamente lo que siempre te dio resultados y de repente ya no funciona. Como ocurre durante la mayor parte de la vida adulta, el estrógeno te ayuda a almacenar grasa en las caderas y los muslos, pero a medida que el estrógeno fluctúa, alto un mes y bajo el siguiente, ese patrón se modifica y la grasa se desplaza desde la parte inferior del cuerpo, es decir, los muslos y las caderas, hacia la zona abdominal. Como resultado, las mujeres que anteriormente tenían una figura de pera suelen comenzar a adoptar una forma más parecida a una manzana. Y lo que resulta verdaderamente alarmante es que no se trata de grasa subcutánea. No es ese tipo de grasa que puedes pellizcar, esa que está justo debajo de la piel. Es grasa visceral. Y eso es peligroso. Es la grasa que envuelve los órganos internos. Y durante la perimenopausia se dispara. Ahora bien, si puedes intervenir a tiempo, puedes evitar que estos cambios se conviertan en una bola de nieve que genere problemas cada vez más grandes en el futuro. Por eso esta etapa es el mejor momento para actuar. Y si ya has pasado por la menopausia, no te preocupes, no es demasiado tarde. Hablaremos de eso en un momento y también te ayudaré con eso. Aún puedes generar cambios importantes comenzando ahora mismo. En un momento te mostraré exactamente qué hacer durante la menopausia o incluso después de ella. Tendremos pasos concretos a seguir. Pero primero, hablemos de una de las cosas más importantes que puedes hacer para combatir la grasa abdominal durante la perimenopausia. Consume más proteínas.
Las proteínas son fundamentales porque el aumento de peso que estás experimentando no es únicamente grasa acumulada, es músculo que se va perdiendo en silencio durante esta etapa de la vida. El estrógeno normalmente contribuye a proteger la masa muscular, mujeres. Eso es lo que impulsa tu metabolismo. Pero cuando los niveles de estrógeno comienzan a fluctuar durante la perimenopausia, tu cuerpo descompone el músculo con mayor rapidez y lo regenera con mayor lentitud. Y dado que el músculo es lo que pone en marcha tu metabolismo, perderlo hace que el cuerpo queme menos calorías, incluso en reposo. Por lo tanto, la proteína es tu seguro contra eso. Es el único nutriente que protege directamente el tejido muscular. Y la mayoría de las mujeres no comprende cuán importante es esto. Si no cubres tu necesidad diaria de proteína, tu cuerpo no lo pasa por alto. Te impulsa a seguir comiendo hasta obtener la cantidad suficiente. Los investigadores lo denominan el efecto de apalancamiento de la proteína. Por eso tantas mujeres sienten que están comiendo igual que antes, que no cambiaron su dieta y se preguntan por qué de repente están subiendo de peso. Pero de repente los antojos se salen de control y la grasa abdominal continúa aumentando. No es falta de fuerza de voluntad, es el cuerpo intentando compensar la escasez de proteína y conservar el músculo para una mayor eficiencia. Pero la diferencia es enorme. La mujer promedio en la mediana edad consume entre 65 y 70 gramos de proteína al día. Sin embargo, durante este periodo, el cuerpo puede beneficiarse consumiendo cerca de 90 e incluso hasta 110 gramos para algunas personas que buscan recuperar masa muscular dependiendo de cada persona y su complexión. Esto significa que la mayoría de las mujeres premenopáusicas tienen un déficit de 20, 30 o incluso 40 gramos cada día. Cuando esto ocurre, terminan comiendo en exceso todo lo demás intentando compensar y obtener la proteína de alguna otra fuente, así que los antojos se descontrolan. La solución ideal es distribuirla de manera uniforme a lo largo de las comidas del día. Generalmente, para las mujeres, la ingesta ideal ronda los 20 a 30 gramos por comida. Podrías incrementar hasta 25 a 35 gramos en el desayuno, el almuerzo y la cena, especialmente si estás en la premenopausia. Y las mujeres que hacen esto no solo pierden peso, sino que también conservan casi el doble de masa muscular. Simplemente se sienten más satisfechas. Te llena. Proteger la masa muscular es la diferencia entre un metabolismo que sigue funcionando y uno que se frena. Ahora bien, cuando combinas la proteína con algo de entrenamiento de fuerza es cuando todo empieza a transformarse. Tienes que esforzarte y trabajar duro tanto en tu alimentación como en tu rutina de ejercicio durante esta etapa de la vida. La proteína le proporciona al cuerpo la materia prima necesaria para conservar la masa muscular. Pero el entrenamiento de fuerza es la señal que le indica al cuerpo que la preserve o incluso que desarrolle más músculo. Y sin esa señal, el cuerpo permitirá que la masa muscular disminuya sin importar cuánta proteína consumas. Así que la proteína te ayudará a controlar los antojos, pero también vamos a desarrollar algo de músculo durante este tiempo. Cada vez resulta más difícil recuperarlo si hablas con mujeres posmenopáusicas en esa etapa, así que queremos empezar a desarrollarlo y preservarlo ahora. La perimenopausia es la etapa en la que comienza la pérdida. En promedio, las mujeres pierden entre un 3% y un 5% de masa muscular por década después de los 30. Por eso el entrenamiento de fuerza no debería esperar hasta después de la menopausia. Empieza ahora mismo, mientras todavía tienes más músculo que proteger. No necesitas pasar horas en el gimnasio. Incluso con solo 2 o 3 sesiones de entrenamiento a la semana, agregar pesas es suficiente para enviarle las señales correctas al cuerpo. Cuando entrenes, concéntrate en movimientos de cuerpo completo. Me encanta enseñarlos. Utiliza varios grupos musculares al mismo tiempo. Las sentadillas, las zancadas, las flexiones y los remos. Comienza con alta intensidad y repeticiones de corta duración. Me gustan las ráfagas de 50 segundos porque agotan el músculo. Haces un poco de cardio pero sin elevar los niveles de cortisol y al mismo tiempo desarrollas músculo. Luego, avanza hasta lo que llamamos nivel 3, que consiste en incorporar pesas. Ese es el punto óptimo para desarrollar y proteger el músculo. El peso debe representar un desafío, pero no tan elevado como para que tu técnica se vea comprometida. Y a medida que te vayas fortaleciendo, incrementa gradualmente la velocidad, la frecuencia o la resistencia y el peso que soportan tus músculos, para que puedan continuar adaptándose y fortaleciéndose.
Ahora bien, otro error que muchas mujeres cometen durante la perimenopausia es enfocarse demasiado en el cardio. Cuando la grasa abdominal empieza a aparecer, tuve una buena amiga que cayó en eso. Tuvo que abandonarlo por completo. Corría con regularidad, pero ya no le generaba los mismos resultados que en sus 20 y 30 años. De hecho, iba en la dirección equivocada. Las sesiones largas de entrenamiento cardiovascular no protegen el músculo. Además, elevan los niveles de cortisol. Si lo disfrutas, no te estoy diciendo que lo abandones hoy. Solo ten en cuenta que si lo practicas en exceso, estás elevando tu hormona del estrés. Y con niveles de estrógeno ya bajos en el cuerpo, el organismo no está en condiciones de manejar el cortisol elevado de la misma manera que lo hacía en tus 20 y 30 años. Así que procura que tus sesiones de cardio sean breves, idealmente de 20 a 30 minutos si vas a realizarlas, 2 o 3 veces por semana. Mantén una intensidad moderada para conservar bajos los niveles de cortisol mientras lo haces. Una de las formas más seguras de lograrlo es simplemente caminar a paso ligero. Me encanta. Favorece enormemente la pérdida de grasa, beneficia mucho la salud del corazón y es muy positivo para el cortisol. No desencadena una respuesta de estrés importante. Otro tema importante que quería abordar dentro de la premenopausia es el sueño. Otro gran riesgo que comienza durante la perimenopausia es la falta de descanso. La disminución del estrógeno y la progesterona provoca sofocos, sudores nocturnos y pensamientos acelerados que impiden conciliar el sueño. Las investigaciones demuestran que estos problemas de sueño pueden persistir y contribuir a la dificultad para bajar de peso, tanto como los propios cambios hormonales. De hecho, tan solo 4 noches de sueño deficiente reducen la sensibilidad a la insulina en un 20% y la quema de grasa en un 12%. Esto significa que el cuerpo acumula grasa en lugar de utilizarla como combustible, todo por no haber descansado correctamente. Por lo tanto, otro objetivo durante la perimenopausia es proteger el sueño, ya que funciona como el botón de reinicio del organismo. Algunas estrategias muy efectivas: acostarse y levantarse a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana; crear un ritual sencillo para relajarse antes de dormir, de modo que el cuerpo entienda que es seguro desconectarse, como leer, hacer estiramientos o rezar; y mantener la habitación fresca, con una temperatura ideal que ronda los 20 grados. Evita la luz azul de los teléfonos, la televisión y las pantallas en la noche, al menos 1 hora antes de acostarte. Activa el modo nocturno en tus dispositivos. Usa lentes que bloqueen la luz azul si estás viendo algo para proteger tu producción de melatonina. También adelanta tus comidas principales. Cenar de manera abundante a las 4 o 5 de la tarde te ayudará mucho más a conciliar el sueño que si comes a las 8 de la noche. La digestión trabaja en exceso y te mantiene despierta, así que intenta terminar de comer al menos 3 horas antes de irte a la cama. Y mantén la habitación completamente a oscuras. Un antifaz para dormir puede marcar una gran diferencia. Incluso algo tan básico como los ejercicios de respiración, que me encanta enseñar, o tomar magnesio, 7 formas de magnesio en una sola dosis, antes de acostarte puede tranquilizar el sistema nervioso y reducir el cortisol para favorecer un mejor descanso. Quiero mencionar también un par de nutrientes que definitivamente incorporaría en esta etapa. La vitamina C. Este es el cambio más relevante que puedes hacer hoy si estás en la perimenopausia. Las mujeres que toman 750 miligramos o más de vitamina C al día experimentan un incremento del 77%. Por lo tanto, el consumo de vitamina C es fundamental para mantener niveles saludables de progesterona. Otras vitaminas y minerales, como la vitamina D, son precursores de todas las hormonas del cuerpo. El magnesio y el zinc también son precursores de las hormonas femeninas. El fenogreco puede incorporarse en esta etapa para aliviar los síntomas que se experimentan a diario, y además algunos cambios de humor pueden atenuarse con su uso. Ahora pasemos a la segunda etapa. La primera etapa es la perimenopausia. La segunda etapa es la menopausia. La menopausia representa el punto de transición. Oficialmente se define como 12 meses consecutivos sin menstruación. Ese es el criterio. Suele ocurrir alrededor de los 51 años, como ya mencioné, aunque entre los 40 y los 50 años también es considerado normal. Durante la perimenopausia, la grasa comenzó a trasladarse desde las caderas y los muslos hacia la cintura.
Ahora, en la menopausia, las hormonas dejan de fluctuar, bajan y se mantienen bajas, y la grasa abdominal que empezó a acumularse durante la perimenopausia se convierte en el lugar de almacenamiento predeterminado del cuerpo. Empezamos a quedarnos atascadas ahí, y no solo es frustrante, sino también peligroso. La grasa visceral se acumula alrededor del hígado, los intestinos y el corazón. No permanece ahí de manera inactiva. Descarga toxinas y ácidos grasos tóxicos directamente en el hígado y libera señales inflamatorias que pueden agravar la resistencia a la insulina, elevar el azúcar en sangre y provocar daño arterial. Ahora bien, las propias células grasas producen estrógeno. En un estudio realizado durante 4 años con mujeres sanas recién menopáusicas, las participantes mostraron un aumento de peso y de grasa corporal, principalmente grasa visceral, que coincidió con una disminución del estradiol y una reducción de la actividad física y el gasto energético. El cuerpo libera hormonas. La grasa libera hormonas, lo que genera más grasa, que a su vez libera más hormonas, lo que genera aún más grasa, y así sucesivamente. Los estudios demuestran que esta grasa visceral te mantiene atrapada en un ciclo que estimula la producción de más grasa, más producción de estrógeno, más grasa, más cambios hormonales. Y aquí viene lo más preocupante. La báscula puede que ni siquiera te avise, pero tener menos músculo y más grasa visceral significa que podrías pesar lo mismo de siempre, pero ahora tienes mucha más grasa que músculo, incluso sin un cambio significativo en tu peso. Se ve de esta manera. Observa la cantidad de grasa en el contorno de esta persona. Cuando se realizan escaneos como este, se aprecia la cantidad de grasa visceral en el cuerpo, pero también hay más músculo. Pero luego, cuando observas a esta misma persona con una complexión más delgada, que aún presenta una cantidad significativa de grasa visceral, también se nota la pérdida de músculo. Puedes comparar las tomografías corporales de una persona visiblemente con sobrepeso y de una persona visiblemente delgada, y es posible que la persona delgada tenga exactamente la misma cantidad de grasa visceral en el abdomen que la persona con sobrepeso. Ser delgado no equivale a estar sano. No queremos ataúdes más ligeros, queremos personas más saludables, seres humanos más saludables. Lo que realmente queremos medir, y quiero presentarles este número, es la relación cintura-cadera. La relación cintura-cadera es un indicador mucho más preciso de la salud durante la menopausia que simplemente subirse a la báscula, honestamente, y te da una idea de cuánta grasa visceral tienes, cuánto trabajo tenemos por delante. Así es como se calcula. Tomas una cinta métrica, vas a medirte a primera hora de la mañana antes de que aparezca cualquier hinchazón. A primera hora de la mañana, mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, que generalmente se encuentra justo por encima del ombligo. Luego, mide la parte más ancha de tus caderas. Un poco de matemáticas. Temprano por la mañana, divides la medida de la cintura, que es el número menor, entre la medida de las caderas, que es el número mayor. El resultado se vería algo así. Tu medida de cadera estará entre 35 y 50 pulgadas, un número mayor. Supongamos que mediste tus caderas en su punto más ancho y dieron 44 pulgadas. Luego mediste tu cintura en su punto más estrecho y dio 38 pulgadas. Si estás en esa zona roja, tendrás un mayor riesgo de sufrir un evento cardíaco debido a la grasa visceral acumulada. Si estás en la zona verde, cuando el punto más ancho de tus caderas y el punto más estrecho de tu cintura dan una medida inferior a 0.85, estás en el punto óptimo. Tienes un bajo riesgo de grasa visceral. Quieres que esa medida sea inferior a 0.85 para estar dentro de un rango seguro. Si está más cerca de 1 o si supera 1, significa que probablemente tienes demasiada grasa y ha llegado el momento de hacer un cambio significativo. Así que la alimentación es el primer enfoque. Para empezar, cada comida que consumes o bien aumenta tu barriga o bien te ayuda a reducirla. Por eso el primer paso es sencillo: eliminar los alimentos que te perjudican y que empeoran la grasa visceral. Quienes me siguen desde hace tiempo saben que uso el acrónimo CRAP para referirme a todos los alimentos que debes evitar. En resumen, se divide en 3 partes: carbohidratos y azúcares refinados como el pan blanco, la pasta blanca, los pasteles, los dulces, los refrescos y los jugos de frutas; aceites rancios como los de canola, soja, maíz, algodón, girasol y cártamo; y cualquier alimento frito en esos aceites, especialmente frito, ya que acelera el envejecimiento celular, algo que influye enormemente durante la menopausia. La A se refiere a los ingredientes artificiales,
especialmente edulcorantes como el aspartamo y la sucralosa, colorantes alimentarios, conservantes y glutamato monosódico. Muchos de estos alimentos además introducen senoestrógenos en el organismo, por lo que debemos prestar mucha atención a la calidad de lo que consumimos. Finalmente, las proteínas procesadas de los embutidos, las salchichas, el tocino o las carnes con hormonas y antibióticos añadidos causan estragos en el organismo. Cualquier otro tipo de carne procesada debe evitarse. Básicamente, cualquier alimento que los seres humanos hayan procesado, refinado o alterado en exceso, si no es un alimento íntegro y de calidad, probablemente está agravando la grasa visceral. La fórmula para estructurar las comidas, qué comer, qué evitar y cómo quemar grasa durante la menopausia se explica en el libro. Es nuestro plan de alimentación para el reto. Incluye elementos como proteínas magras, grasas saludables y un enfoque especial en la fibra. Cuando llega la menopausia, la fibra deja de ser un complemento opcional para convertirse en algo indispensable. Un estudio demostró una relación directa entre un mayor consumo diario de fibra y una menor cantidad de grasa abdominal a lo largo del tiempo. El problema es que muchas personas tienen deficiencia de fibra. Consumen alrededor de 15 gramos al día, aproximadamente la mitad de lo recomendado. Así que aumenta tu consumo de fibra a través de verduras, semillas, frutas con bajo contenido de azúcar, legumbres y frijoles. Además, es importante incorporar grasas saludables y, sobre todo, evitar las grasas de mala calidad. El cerebro está compuesto principalmente por ellas. Si experimentas confusión mental e irritabilidad, necesitas consumir grasas saludables, provenientes de aceites de buena calidad y de los alimentos que ingieres. Esto ayudará a regular los cambios de humor. Las mujeres que incrementaron su consumo de ácidos grasos omega 3, como el salmón o las semillas de chía, o que tomaron un suplemento de omega 3, experimentaron reducciones significativas tanto en la grasa abdominal como en los triglicéridos. Otro estudio reveló que las comidas ricas en grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva y el aguacate, favorecieron una mayor quema de grasa durante estos periodos. Así que al incorporar aceites limpios y de buena calidad, todos detallados en la lista de alimentos del plan de alimentación, estarás dando un paso importante. Nutrientes para consumir durante la menopausia. Siguiendo ese plan de alimentación, uno de los principales nutrientes que puedes añadir para ayudar a aliviar los síntomas, los sofocos y los cambios que ocurren durante la menopausia es el sausgatillo. Existe investigación sólida que analiza el sausgatillo y sus efectos beneficiosos durante la menopausia y los periodos menstruales irregulares. Por lo tanto, puede ser utilizado por mujeres jóvenes, pero resulta especialmente valioso durante la menopausia. El cohojo negro es otro recurso útil, que alivia los síntomas de la menopausia hasta en un 26%. Ahora, tercera parte, la posmenopausia. Hablemos de esto. Comienza el día siguiente a haber completado 12 meses consecutivos sin menstruación. La menopausia en sí es solo un momento clave, ¿verdad? Lo que viene después, la posmenopausia, es la etapa que la sigue. Generalmente comienza a partir de los 50 y tantos años y se extiende por el resto de la vida. En esta etapa queda menos del 1% del estrógeno que tenías a los 25 años. La progesterona prácticamente desaparece. La testosterona se reduce a la mitad. Sí, mujeres, también tienen testosterona. Y por eso la grasa abdominal se acumula tanto durante la posmenopausia. No hay suficiente estrógeno para protegerlas de la inflamación crónica. Por lo tanto, la inflamación se extiende por todo el cuerpo, especialmente en las articulaciones. Empuja más grasa hacia el abdomen y genera aún más inflamación una vez que hay más grasa en esa zona. Y entonces se establece un círculo vicioso: producción de grasa, inflamación, producción de grasa, inflamación. El cuerpo se va debilitando. El momento oportuno es fundamental para combatirlo. Consumir los alimentos adecuados, como acabamos de comentar, es esencial, al igual que durante la menopausia. Pero ya no se trata únicamente de qué comes, sino de cuándo lo comes. Los estudios demuestran que a las mujeres posmenopáusicas les resulta más difícil quemar grasa con el ejercicio, pero la alimentación con restricción horaria funciona igual de bien en esta etapa que para las mujeres más jóvenes previo a la menopausia. Esto significa que no tienes que aceptar la grasa abdominal como algo permanente. Aún puedes entrenar a tu cuerpo para quemar grasa simplemente modificando tu ventana de alimentación. Así que aquí te explicamos cómo comenzar. Elige una ventana de alimentación de 10 horas cada día, por ejemplo de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
Mantén ese horario durante una semana sin comer entre comidas. Luego, cuando te sientas un poco más cómoda y empieces a adaptarte a ese ritmo, reduce la porción de tu desayuno a la mitad. Podrías reducir tu ventana de alimentación a 8 horas, o podrías reducir el tamaño de tu desayuno a la mitad y comenzar a controlar tu ingesta. Cualquiera de las dos opciones es válida. Con el tiempo, esto te permitirá ser aún más precisa. En ese momento puedes probar el concepto que yo llamo ayuno nocturno, porque cuando reduces tu ventana de alimentación a 8 horas y digamos que tomas un desayuno más pequeño y cenas a las 4 de la tarde, ahora tienes varias horas para quemar las calorías después de esa hora. Estás quemando las calorías de la cena durante el resto del día, en lugar de cenar a las 7 de la noche. Esto significa terminar tu última comida a las 2, 3 o 4 de la tarde. Es un verdadero descanso nocturno, y es importante porque comer más temprano reduce la insulina y permite que la hormona del crecimiento se eleve durante la noche para que el cuerpo pueda quemar grasa mientras duermes. Las personas que terminan de comer antes de las 3 de la tarde perdieron 5 libras de grasa en 8 semanas que quienes comieron más tarde, aunque ambos grupos estaban consumiendo exactamente lo mismo. Además, reportan dormir mejor porque no están dedicando energía a la digestión, sino a la recuperación y el descanso. Ahora bien, además del ayuno, probablemente también necesitarás intensificar los esfuerzos para preservar la masa muscular. A partir de los 50 años, la pérdida muscular se acelera de una manera que resulta difícil ignorar. En promedio, las mujeres pierden alrededor del 1% de su masa muscular cada año si no la protegen activamente. En una década, eso representa el 10% del tejido magro. Así que aquí surge otro desafío. Incluso cuando haces ejercicio, la pérdida de grasa no es igual que cuando te ejercitabas en tus 30 y 40. Los estudios demuestran que las mujeres postmenopáusicas simplemente queman menos grasa con el mismo entrenamiento que las mujeres más jóvenes. Esto no significa que el ejercicio haya dejado de funcionar, pero sí que las sesiones de cardio o los entrenamientos ligeros ya no serán suficientes. Por eso los entrenamientos de alta intensidad y corta duración son los más efectivos. Por eso los recomiendo con tanta frecuencia. Así que si aún no estás en la posmenopausia, pero luchas contra la grasa abdominal, probablemente sea el momento de incorporar el entrenamiento de intervalos de alta intensidad a tu rutina. El entrenamiento de intervalos de alta intensidad ha demostrado científicamente que reduce la grasa abdominal de manera más eficaz que las largas sesiones de cardio. Además, fortalece los músculos al mismo tiempo. Elige un entrenamiento sencillo, un ejercicio simple. Los movimientos de cuerpo completos son los mejores. Como mencioné antes, flexiones, sentadillas, burpees, escaladores. Esfuérzate al máximo realizando cada ejercicio durante 50 segundos y descansando 10. Luego pasa al siguiente ejercicio. Lo mismo, 50 segundos de ejercicio, 10 de descanso. Siguiente ejercicio, 50 segundos de ejercicio, 10 de descanso. Una ronda completa. Descansa 40 segundos y repite 2 veces más. Así tendrás un entrenamiento de 9 minutos y 50 segundos. Si lo realizas durante 1 hora a la semana, 6 veces por semana, podrás ponerte en la mejor forma de tu vida y quemar grasa. Puede que te resulte difícil, vas a quedarte sin aliento, pero lo necesitas. Respirar profundamente ayuda a quemar grasa. Quema la grasa abdominal, mantiene el cortisol bajo control y se logra en menos de 1 hora a la semana. Es una de las mejores herramientas para combatir la grasa abdominal menopáusica a los 55 años. Otras herramientas a considerar. Es fundamental incorporar vitamina D3 y K2 durante esta etapa de la vida. La densidad ósea se ve muy afectada en este periodo. La D3 y la K2 son las que la protegen y facilitan que el calcio llegue a los huesos. Necesitas tomarlas juntas. El Epimedium es otra opción, también conocido como hierba de cabra cachonda, que previene la pérdida ósea y favorece el equilibrio hormonal femenino, especialmente durante esta época. Si optas por un suplemento hormonal, también existe un cuestionario que analiza las necesidades de tanto hombres como de mujeres. Trabajé con una clínica hormonal hace años y desarrollé ese cuestionario basado en los síntomas y problemas de cada persona. ¿Cuál es la hormona principal en la que deberías enfocarte? Me hacen esa pregunta con mucha frecuencia, pero puedes aprender mucho solo con ese cuestionario. Y cuando adquieras ese suplemento hormonal para mujeres, hay un código QR en el lateral del frasco que te dará acceso a eso. Te dará acceso a mi guía sobre las hormonas de la felicidad y te lo explicará todo en detalle. Hay muchos recursos disponibles a través de esos videos.
Conéctate, úsalos como mejor te convenga porque hay mucho de lo que puedes aprovechar.